¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Caja, Catecismo para adolescentes, jóvenes y adultos. Vamos a recapitular un poquito de lo que vimos en el segundo video. Aclaramos por ahí que podría yo incurrir en algún error y que para esto me basaba o trataba de basarme en literatura que estuviera aceptada por la Iglesia Católica. De repente titubeo por estar tratando de leer, voy a tratar de no hacerlo, voy a tratar de hacerlo más espontáneo. Y les comentaba que una manera de cerciorarnos es que nuestros libros o las publicaciones que veamos tengan alguna de las siguientes leyendas. Platiqué que de repente decía que no vaya contra nuestra religión, que no esté en contra de nuestra ciudad. No, la palabra correcta o las palabras correctas es que las obras literarias que se lean estén libres de errores en la doctrina y la moral católica. Eso es lo correcto. Ahora, ¿quién nos hace favor de leer eso? Quedamos que el único autorizado para poner la palabra imprimatur, que es imprímase, es un obispo. Es decir, si yo laico o un religioso, o un sacerdote quiere escribir alguna cuestión y quiere darla a conocer, le tiene que dar a conocer al obispo, el obispo la revisa y le da el imprimatur. Si la persona que escribiera esto no fuera un laico o fuera un sacerdote diocesano, sino que fuera un sacerdote de una orden religiosa, franciscano, jesuita, cualquiera, algunas monjitas, la revisión la hace el superior de esa orden y le pone las palabras imprimipotest, que significa puede imprimirse. También comenté que en algunas literaturas la manera en que el obispo, si no tiene tiempo o no es demasiado docto en algún tema en particular, lo puede dar a leer a uno o más personas que tengan un conocimiento, algún sacerdote, alguien que le ayude. Esa persona lo lee o esas personas lo leen y le dicen al obispo que ya ha sido leído y que le ponen la leyenda nihil obstat, que significa nada se opone. Una vez que el obispo lo revisa, ya le puede poner el imprimatur. También platiqué y dije que el sínodo y el concilio eran sinónimos y que es la unión del Papa con el colegio episcopal. El colegio episcopal es la suma de todos los obispos y ellos se juntan para definir cuestiones de fe y moral. Lo aclaro por si no quedó por andar titubeando de que si no se contraponen a nuestras ideas. No. Es definir cuestiones de fe y moral, para eso es el sínodo, y que un libro esté libre de errores en la doctrina moral y en la doctrina y moral católica. Bueno, también vimos en el tema pasado que Dios es creador de todos los seres vivos. Vimos que los ángeles son puro espíritu, son eternos, fueron creados igual que nosotros, son criaturas de Dios, fueron sometidos a una prueba, y el hombre tiene dos naturalezas, tiene cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. El cuerpo, hay que hacer un paréntesis, no es un empaque del alma, no hay que verlo simplemente como algo que hay que despreciar, no, es creación de Dios y hay que tener muchísimo cuidado y mucho respeto. Y vemos que estamos formados, yo creo que es fácil para nosotros determinarlo. Hay gente que de repente duda si tenemos espíritu. Yo pensaría nuestros sentimientos, los sueños, las ilusiones, las desilusiones, todas esas cosas llevan un contexto que sería prácticamente inexplicable a nivel material. También platicamos de que tanto los ángeles conocen un poco de cómo es Dios o quién es Dios. Dios les da a conocer parte de quién es y parte del plan que tiene. A los seres humanos, a los hombres, también nos da a conocer un poco de quién es Él, cómo es, y también nos da a conocer parte de su plan, pero nunca nadie le va a poder saber todo. ¿Quién es más entre el hombre y el ángel? No es una competencia.
Quedamos que el ángel gozaba ya de la presencia de Dios, pero también quedamos que el hombre mereció que el propio Dios viniera a rescatarlo. Eso habla de una muy grande dignidad del ser humano, y probablemente de ahí surgió la pugna por la que el demonio fue tentado, los ángeles buenos fueron tentados. Hablamos también de algunas visiones, se vio en particular de la de Sor María de Jesús Ágreda respecto al plan de Dios. Cuando lo plantea a los ángeles, empiezan a saber que va a haber una creación adicional, unos nuevos elementos, en este caso el género humano. Ya no le gustó mucho a los ángeles. Después, que la segunda persona iba a venir a rescatar a esa creación, eso menos les gustó, y aparentemente todo explicaría, repito, esto es una visión, no es un dogma de fe, que cuando fueron revelados que además la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, se iba a engendrar en una virgen, y que había que tener como jefa a esa virgen, eso fue lo que despertó la rebelión de muchos ángeles, y se volvieron demonios. Se les quitó, se apartó de ellos todo bien, y por ende queda solo lo que es mal. También vimos que, de acuerdo a la cosmogonía humano-católica, somos el resultado de una obra de amor. No es una ocurrencia ni el resultado de pleitos o envidias, como sucede en otras cosmogonías. También vimos que es una obra de un ser omnipotente que crea todo bueno y libre. Nos dice que solo debemos de adorar a Dios, no nos obliga ni mucho menos a someternos a fenómenos naturales, a seres extraños. Al contrario, somos la cúspide de la creación, y así como Dios Padre creó todo en función de Jesucristo su Hijo y se lo entrega, le entrega la creación entera, así a nosotros nos fue entregada la creación y somos la cúspide de la creación. De ahí que tenemos una gran dignidad, no por lo que hagamos, sino por lo que se nos otorgó. Bueno, también vimos que Dios nos creó con la mayor dignidad posible, porque lo leímos por ahí, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, no somos un juguete. También vimos que somos los dueños de la creación, y por ser los dueños de esa creación estamos obligados a responder de una manera responsable. Imaginen ustedes un presidente hablando mal, se presenta borracho, un gran jefe de Estado o un jefe de una oficina. Hay que actuar con la dignidad que a uno le corresponde. No sé, imaginen un barco hundiéndose y que salga un capitán gritando: yo me quiero salvar primero, no me importan los demás. Bueno, quiere decir que no está tomando su papel de responsable. Hay una gran responsabilidad en el género humano, porque fuimos depositarios de la creación entera. También platicamos un poquito del Génesis, que el Génesis es origen, y es de alguna manera, comenté que muy probablemente desde hace 7.000, 5.000, tal vez entre 8.000 y 5.000 años se empezó a tener revelaciones sobre el plan de Dios. Sin embargo, no fueron escritas sino hasta el 1500, seguramente porque no existía la escritura. Sin embargo, se pasaban de generación en generación ese conocimiento. Y si lo quieren ver, es como la manera en que vemos una película. Normalmente empieza una escena, una trama, se nos plantea una problemática. Es exactamente la manera en que empieza el Génesis. El Génesis te dice: eres criatura, luego viene un problema, y después empieza a desarrollar cómo resolver ese problema. Quedamos también que no es obligación creer el Génesis de forma textual. Tenemos que entender que si Dios no lo hiciera asequible a nosotros, imagínense explicar la creación entera. Si hoy en el siglo XXI no podemos explicar una gran cantidad de fenómenos, imagínense hace 5.000 años. Tiene que ser de una manera muy tenue, muy entendible, muy asequible a la inteligencia humana. También leí dos versiones. El Génesis empieza con una versión de la narración de 7 días, así más o menos, es muy sencillo. Si tienen la oportunidad, léanlo. De hecho, lo empezamos a leer. Y hay una segunda reflexión sobre la creación del hombre,
donde hace al hombre, que es la segunda versión, y donde leímos que le saca a Adán, le hace caer en un sueño profundo, saca una costilla. Por error, como siempre, revisando el video, voy a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, Adán y Eva. Señor, la culpa no es mía, es de Cristian, que no me dijo, que me brinqué de leer Génesis capítulo 1 del 26 al 31. Sin embargo, leí las conclusiones. Entonces, cuando empiezo a ver el video, digo, pero ¿cómo estoy dando conclusiones de algo que no leí? Ofrezco una disculpa. Lo leo, es muy rápido, muy sencillo, es muy corto y habla de la primera cuando estamos viendo en el Génesis la creación del género humano, la creación del universo en 7 días. Leo lo que corresponde al sexto día y dice Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los crió, macho y hembra los crió. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. Ojo, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció del sexto día. Le voy a pedir a Cristian que ahora nos ponga por ahí él también la imagen de este texto. Lo omití, es culpa de Cristian, no es mía. Y ahí decía yo que qué tan buena sería la creación, que el propio Dios dijo y vio Dios que era muy bueno. Cuando, si leemos a nivel párrafos, vamos a decirlo así, unidades párrafos, si así se permitiera, en la creación de las estrellas serán si acaso un renglón, y está mencionando que hizo todas las estrellas del universo. Y para el hombre dedica varios renglones y no nada más lo califica como y vio Dios que era bueno, como sucede en los primeros 5 días, sino dice y vio Dios que era muy bueno. También ahí alguna vez discutí, me decía alguien que por qué si en la caída del hombre se había llevado al universo entero, entonces cómo era que los animales habían tenido que morir, entonces antes los animales no morían. Una probable explicación, esto es una explicación que yo me doy, es cuando nuestros hermanos separados, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tienen unas ilustraciones muy buenas, de repente mencionan el capítulo de la Biblia donde dice que los niños jugarán con las serpientes, con los leones, y no encontrarán daño alguno, podrán jugar con alacranes y no habrá veneno, etc. Y hacen unas ilustraciones muy buenas. Todo explicaría, o todo podía quedar explicado, porque así lo platicamos alguna vez, cuando les dije que pueden comer todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. En ningún momento habla de alimentarse de los animales. Eso viene posterior al pecado. Esa podría ser una explicación. Yo así lo entiendo. Hay un párrafo muy claro de la Biblia que nunca dice cómanse a los animales. Bueno, sí, seguramente el paraíso era la perfección y entonces no tenía que haber, nadie tenía que alimentarse de nadie porque un cuerpo glorioso no requiere forzosamente alimentación. Muy bien, también quise poner ejemplos sobre la creación y la ciencia. Lo hice muy mal porque a lo mejor estaba pensando que ustedes ya también lo traen y quise hacer una analogía. No estoy diciendo que forzosamente tenga que ser así, pero me parece que pueden ser explicaciones científicas que acomodan perfectamente con el Génesis. Lo primero que les platiqué, que en el día primero hay una explosión o hay una separación de luz y sombra. Podría ser una explosión, como lo dice el Big Bang. Nada más que omití también decir una cosa muy importante, es que en el primer día, en el momento en que se separa la luz de las tinieblas,
hay espacio. Y al haber espacio, forzosamente hay tiempo. Nosotros estamos sometidos a 4 dimensiones: largo, ancho, profundo y tiempo. Todos los humanos. En lo particular, podría pensar que hay una 5ª dimensión, que es la que nos hace ser parte de la que nos permite participar de los sentimientos, del amor, precisamente donde entra la parte espiritual del ser humano. Hay gente que cree que somos exclusivamente materia. Cuando hablan del Big Bang, por ejemplo, he encontrado cosas muy interesantes respecto al Big Bang, pero nadie nos explica. Dicen que todo salió de un centro. Eso es relativamente fácil de entender, es cierto. Yo veo una partícula que se va desplazando, veo de dónde a dónde va desplazándose, la proyecto hacia de dónde viene, y si todas coinciden, pues es que salieron de este mismo centro. Eso queda claro. Pero lo que sí también, una de las cosas que más refuto en respecto al Big Bang, por ejemplo, con lo poco que yo entiendo, es que una explosión jamás genera orden. Y en el universo hay orden. Tanto así que está el sistema solar donde estamos nosotros y están las galaxias. Y eso no tendría mucha explicación desde el punto de vista de si fuera una sola explosión. Y la otra es, ¿de dónde vino la primera materia? Así haya sido tan chica como una pelota de ping pong, como dicen, o tan grande como quieran. No puedo entender que una pelota de ping pong genere tal cantidad de materia, pero bueno, que yo no lo entienda no quiere decir que no pueda hacer, pero nadie nos dice de dónde sale esa materia ni por qué viene esa explosión. También quise poner un segundo ejemplo respecto a que probablemente cuando menciona que hizo al hombre de polvo y sopló en él aliento de vida, he oído y se conoce bien que las estrellas, ya por ahí en la película de Timón y Pumba lo menciona, las estrellas son grandes conglomerados de gases. Eso lo saben ahora. Vi un programa muy interesante. Se proyecta un telescopio y se pone un pequeño prisma y se ven ciertas franjas de colores. Y en base a los colores, eso significa qué gases hay en esa nube. Y eso yo me quedé, porque cuando decían, es que está formada principalmente de hidrógeno, de nitrógeno, ¿y cómo saben si no han viajado ahí? Bueno, la explicación es esa. Y también lo que es claro es que cuando se está formando esa nube de gases, hay estrellas que tienen más años de haberse creado, se van formando densas masas, y se hace una masa, entra una gravedad tan grande que empieza a ver los elementos más sencillos como el hidrógeno se van transformando en elementos más pesados al ser sometidos a grandes presiones y grandes temperaturas. Todas las estrellas tienen un ciclo de vida, empieza siendo una masa de gases, se presionan y estallan. Me acuerdo mucho de las enanas rojas, como nuestro Sol, que dicen que algún día va a estallar, lo sabemos. Y de esos estallidos salen elementos que son mucho más pesados. Por algunas referencias científicas, se entiende que los elementos más pesados que llegaron a la atmósfera de la Tierra provenían de otras estrellas que previamente habían estallado. Al empezarse a juntar, y por la ley de la gravedad se juntan, la atracción de los cuerpos se juntan y empiezan a hacer una masa inmensa y empieza a darnos los elementos más pesados que son la base, dentro de otras cosas, de los cuerpos humanos, de los cuerpos de los animales, que había platicado por ahí, que son los elementos químicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc. También platiqué que probablemente, si siguen leyendo en el Génesis, también habla de que Caín mató a su hermano Abel, y comenté que probablemente cuando se nos abran los ojos, si me cierra ahí por favor, cuando se nos hagan los ojos y nos expliquen todo lo que fue la creación, muy probablemente vamos a ver que existieron los neandertales y existieron los homo sapiens. Aparentemente hay varias teorías, unas que desaparecieron los neandertales por carecer de ciertas cosas, y las otras teorías dicen que hay evidencias de que fueron golpeados o fueron atacados por los homínidos llamados homo sapiens,
probablemente esa es una explicación de Caín y Abel. Ok, la cuarta comparación que quise hacer, que desde luego, repito, son explicaciones mías, mencionamos por ahí en el Génesis que antes de expulsar Dios a los hombres, ellos se habían tejido unas hojas de higuera para cubrirse y Dios les cubrió con pieles, les regaló unas pieles. Las pieles van muy ligadas a la era de fuego, eso es lo que yo entiendo. Y lo que yo también entiendo es que cuando el hombre conoció el fuego, empezó a modificar muchas cosas, no el fuego en sí, sino que al comer alimentos, al guisarlos, su estómago ya no tenía que tener unos jugos gástricos tan pesados, tan fuertes para digerir carne cruda. Asimismo, ya no tenía que defenderse de tantos ataques bacterianos que podían tener la carne en descomposición. Tampoco tuvo que tener maxilares tan fuertes y fue modificando su rostro. Y también mencioné que a mayor conocimiento, es claro que se necesita un mayor cráneo porque se necesita un mayor cerebro. Y que muy probablemente eso podría coincidir con la sentencia de con dolor parirás a tus hijos. La forma de caminar vertical también dificulta el parto a la mujer y eso nos diferencia de los animales. Podrían ser esas algunas explicaciones, simplemente son comentarios míos. También hablamos que hubo el pecado, fue la respuesta del hombre a la tentación del demonio. El demonio no es más que el ser humano, no nos puede hacer más que tentarnos, jamás nos puede obligar a pecar y es nuestra responsabilidad saber si la aceptamos o no la tentación. Ya hablamos de la caída, lo leímos textualmente y sacamos unas conclusiones. También platiqué que es bien probable que el diablo no sepa finalmente quién se salva, es decir, la cara que yo tenga ahorita ya no va a ser la misma cuando yo renazca la vida. Y dije que por eso también tentaba toda la creación, porque él, si supiera por estrategia, ¿para qué perdería el tiempo tentando a Jesucristo si sabe que no le va a hacer caso? Si él supiera que un gran santo no le va a hacer caso, pues diría, mejor enfoco mis baterías más hacia otra persona. Él no puede porque no lo sabe. Y no lo sabe, aquí tengo un ejemplo, probablemente yo me acuerdo que siempre me llamaba la atención que cuando mencionan en el Evangelio que en la calzada de Emaús van caminando unos discípulos y se les empareja Jesús y les dice que ¿por qué están tristes? Le dice, pero ¿cómo? ¿No te has enterado? Murió el maestro. Y no lo reconocen sino hasta después. Probablemente su cuerpo glorioso ya no correspondía a la misma imagen que tenía. Es una interpretación mía. ¿Con qué cuerpo vamos nosotros a renacer? Aquí hablo a revivir, aquí hablo un espacio. Nuestros cuerpos merecen toda la dignidad, pero efectivamente no van a ser los cuerpos con los que vamos a vivir la eternidad. Así como el ángel es eterno y siempre será espíritu, el hombre será eterno y siempre va a ser cuerpo y espíritu. A lo mejor renacemos para el bien, a lo mejor renacemos para el infierno. Pero la forma que tendrá ese cuerpo, me voy a permitir leerlo, vamos a participar de la vida gloriosa de Dios. Es un misterio, no sabemos exactamente el cómo, pero nuestro cuerpo va a tener las siguientes características. Va a ser impasible, va a tener impasibilidad, y la impasibilidad es la imposibilidad de sufrir y de morir. También sabemos que va a tener sutileza, y esa es la propiedad que tiene el cuerpo, que nos hará semejantes a los espíritus, donde podremos penetrar otros cuerpos sin lesión alguna. Un ejemplo de esto es el cuerpo resucitado de Jesucristo, que salió del sepulcro sellado por una piedra y entraba al cenáculo y salía aún con las puertas cerradas. De ahí podemos concluir que tendrá esa característica. Otra característica que tendrá nuestro cuerpo glorioso es agilidad, que es la capacidad del cuerpo para obedecer al espíritu con suma facilidad y rapidez en todos sus movimientos. Cristo aparecía y desaparecía súbitamente. Lo mismo se repite cuando hay visiones
o cuando los santos son guiados por ángeles, dan esas características. Cuarta característica, claridad. Al estar libres de toda bajeza o vileza, es decir, de todo mal, y rebosar de hermosura y esplendor, Jesús dice: los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Un modelo de claridad lo tenemos en la glorificación de Jesús en el monte Tabor, cuando se transforma todas sus vestiduras en blanquísimas, y después en la resurrección. Los cuerpos de los condenados resucitarán en incorruptibilidad e inmortalidad, pero no serán glorificados, porque no participarán de la gloria de Cristo. Las diferencias de sexo también se van a conservar. También platicamos que estamos en un mundo que es absolutamente dual. Conocemos del bien y conocemos del mal. Todos los elementos materiales, intelectuales, morales, tangibles, intangibles, los podemos utilizar para el bien y para el mal. Esa dualidad es innegable y en ella vivimos. Platicamos también que el cuerpo es atacado y salvado y el espíritu es atacado y salvado. ¿Cómo es atacado el cuerpo? Ya lo dijimos. Enfermedades, distrofias, anomalías, males congénitos. ¿Y cómo se ataca el espíritu? De la misma manera, con el pecado. También dije que nadie había reclamado, no he oído que nunca nadie reclame al diablo haber atacado a nuestros primeros padres, ni a nosotros por haber respondido el sí al pecado. Invariablemente le reclamamos a Dios. Siempre todo es, pero ¿cómo Dios, que es tan bueno, permite? ¿Por qué hace esto? Siempre le reclamamos a Dios. Jamás le reclamamos al demonio y a nuestra inclinación al mal. Puse también ejemplos de mentiras a medias que siguen existiendo hasta la fecha. Bueno, hasta ahorita tenemos que un Dios omnipotente hizo una creación completa, creó todo lo que hay en el universo y creó a los ángeles y al género humano, al hombre. La otra respuesta, esa es nuestra respuesta como cristianos católicos. La otra respuesta podría decir, somos origen de una casualidad, no somos más que aminoácidos que fueron creciendo y se convirtieron en un ser vivo y después se fue sofisticando más y llegó hasta lo que conocemos como el hombre. Nunca explicaríamos tampoco de dónde sale la materia, no habría explicación. Y tampoco se dio porque sí, es decir, somos un efecto simplemente de la casualidad. Nuestra explicación es que hay un solo Dios que hizo todo lo que hay y que todo lo que fue creado fue bueno. De esa creación tenemos también entonces los ángeles y los hombres, vino la tentación, vino la respuesta del hombre con el pecado, y de ahí también vimos que había la promesa de un redentor. Antes de expulsar al hombre del paraíso, vino la promesa de un redentor. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Es decir, de haber desobedecido a Dios. La primera y más importante es que nos quita la gracia santificante. Ahorita voy a explicar qué es la gracia santificante, pero en breves palabras es el trato directo con Dios. Nos expulsó del paraíso, un lugar donde no había muerte, no había peligros, no había enfermedades, todo era dicha. A partir de ahí sufrimos la muerte y conocemos del mal. Y conocemos del mal espiritual a través de las tentaciones del pecado y conocemos del mal físico a través de todo género de enfermedades. Cuando ustedes se pregunten por qué hay cáncer, ahora el COVID, cualquier enfermedad, por qué nació un niño deforme o con una malformación o un retraso, es producto del pecado. Si nosotros lo vemos de esta manera y dejamos de estar culpando a Dios, entonces entendremos muy bien en qué consiste el plan de Dios. Nacemos en pecado con un pecado original y ese pecado original es una inclinación al mal y moriremos físicamente.
A mucha gente le causa mucho conflicto, vamos a decirlo así, entender por qué hay un pecado original. A mí es de las cosas que nunca me causó mucho problema, porque yo lo entiendo como lo siguiente: si yo hubiera sido Adán o yo hubiera sido Eva, muy probablemente también hubiera caído. O sea, no me voy a poner de presumido de que yo no. Somos, y lo sabemos, para que cada uno de nosotros esté en este mundo, procedemos de una relación amorosa, algunos no de una relación amorosa, pero tiene que haber la participación de un hombre y una mujer, un óvulo y un espermatozoide, y de ahí de ahí nacimos. Si yo sé perfectamente que si me uno con mi esposa y si Dios nos permite tener hijos y voy a vivir en Alaska, ni modo de que yo no piense que mis hijos no van a sufrir el frío o van a estar en el frío. Es donde estoy yo, hay una consecuencia. Ahí va a estar mi prole. No entiendo por qué a mucha gente le causa mucho problema, pero bueno, voy a tratar de explicarlo. El pecado original simplemente es: tú ya no estás con Dios, tú ya no tienes la gracia santificante, es decir, ya no eres considerado su hijo, estás fuera del paraíso y tienes una inclinación al mal, y la inclinación al mal la veo mañana, tarde y noche, hasta en los sueños. No veo por qué la gente se niega a entender eso, pero bueno, aquí viene una parte importante. Un humano, desde el momento de la concepción, desde el momento en que hay un esperma fecundando un óvulo, se abre una vida nueva, y esa vida nueva es en cuerpo y espíritu. Entonces tenemos mucha responsabilidad, porque no hay reversa para esto. Una vez que tú echas a andar eso, estás apretando un botón que genera vida, y aquí les voy a leer, voy a tratar de ser muy breve, pero vale la pena. Voy a poner 4 lecturas muy breves. El exprometido de la artista dijo que antes de que terminara su relación, la pareja trató 2 veces de tener hijos a través de un vientre de alquiler. En ambas ocasiones los intentos acabaron en abortos espontáneos. La artista no quería perder su figura. De ahí la idea de que era mejor tener hijos a través de un embarazo subrogado. En general, no estaba interesado en formar una familia con él. Lo saqué de una noticia. Esto es verídico, no pongo los nombres por respeto. Siguiente noticia. La artista estaba en la cúspide de su carrera cuando quedó embarazada y decidió abortar. Aunque hoy sigue recordando que fue una experiencia muy difícil, y por eso recomienda a las mujeres que lo piensen mucho antes de tomar esa decisión. Es decir, la carrera en ambos casos por encima de un ser humano, y no cualquier ser humano, no es un vecino, no es alguien que desconozco, es mi futuro hijo o mi hijo. El cuerpo antes que el hijo. Tercer caso. Confirmó que tuvo un aborto, como ya había confesado su expareja. La relación con su mamá quedó rota desde aquel momento y todavía no lo ha superado. Sí, tuve un aborto. Es lo que más me ha dolido en toda mi vida, porque yo siempre he querido una familia. En la mañana comencé a vomitar. Me hice la prueba, salió positiva y se la mandé a mi pareja. Yo no tenía confianza en este hombre. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no. No pude, porque no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no va a tener a su papá. De esta lectura, yo no tenía confianza en este hombre, pero me acostaba con él, tenía relaciones, era mi pareja. Entonces, ¿qué haces con una persona con la que no tienes? Luego menciona que siempre quiso tener una familia, pero pues no. Me preguntaron si quería tener el bebé y le dije que no. Bueno,
Esas son las respuestas de gente muy famosa, gente muy conocida, gente de muchos recursos. Y no sé si recuerdan que al principio le dije que había unas reglas para este catecismo. Hablé de las reglas para mí como expositor y las reglas para el que va a tomar el catecismo. Y lo primero que le dije, tiene que haber sencillez, tiene que haber humildad y dejar hablar a Dios. Les voy a platicar un tercer relato. Entro nada más con esta frase que la dijo el propio Jesucristo y dice: yo te alabo, Padre, porque has revelado los misterios de tu reino a la gente sencilla. El 5 de marzo del año 2000, la señora Inés Ramírez, le va a poner la imagen, Cristian, ahí en la pantalla. Para no leerlo, lo voy a platicar. Dice, nada más le leo textual. Al narrar su experiencia en su lengua natal, Ramírez, o sea, refiriéndose a la señora Inés Ramírez, señaló: el dolor no paraba. Si mi bebé moría, entonces decidiría que yo tendría que morir también. Pero si él crecía, yo lo vería crecer. Pensé que Dios salvaría ambas vidas. Así como estos son relatos reales de gente muy conocida, gente adinerada, gente que tiene estudios. Este es el relato de una mujer de Oaxaca que en el año 2000, estando embarazada, su marido estaba tomando en una cantina, había un aguacero, era la tarde si no mal recuerdo. Ella sabía que el bebé venía volteado, es decir, venía de pie. Un bebé de pie se muere invariablemente si no hay cesárea, si no hay alguien que atienda. No estaba la comadrona que atendía los partos, que a veces intentan darle la vuelta al bebé, es muy difícil. Y ella me parece que solo tenía 2 hijos más. El más grande de ellos tenía 6 años, su marido, ya dije, estaba tomando en una cantina. Se llevó los dolores de parto, llevaban cerca de 8 horas, algo así, léanlo después ustedes. Ella tomó un cuchillo cebollero que tenía en su cocina, tomó alcohol para quitar un poco el dolor, y se rajó el estómago dice que desde la boca del estómago hasta cerca del ombligo. Sacó a su bebé con un dolor inmenso, logró cortarle el cordón umbilical y cayó desmayada en un dolor inmenso. Después despertó, mandó a su hijo de 6 años a buscar ayuda. El hijo consiguió parece que era una persona, no un médico propiamente, una persona que sabía. Cosió a la mujer en el vientre con aguja e hilo convencional de casa. La embarcaron para que después de 2 horas llegara a una clínica donde fue atendida y milagrosamente no había tocado un solo órgano importante. No que le quitaran el dolor, no había tocado un solo órgano prioritario ni de ella ni del bebé. Aquí la pregunta es tan fácil, ¿quién de estas personas trató la vida humana con la dignidad que merece? ¿Dónde estaba la sencillez? Ojalá y fuera un ejemplo. Lástima que esta mujer, era para que le pusieran realmente un altar. Seguramente sus hijos le harán algunas travesuras, seguramente le harán desesperar, pero cuando llegue a dar cuentas de lo que hizo en su vida, seguramente tendrá algo muy valioso que decirle: Señor, yo me partí el estómago completo, sin anestesia, por salvar a esa criatura que tú me mandaste. Y no venía a la riqueza, venía a la pobreza. Bueno, hace unos momentos mencioné que una consecuencia del pecado, de habernos sacado del paraíso, era que perdimos la gracia santificante, y dije que trataría de explicar qué es. Yo lo resumía como un trato directo con Dios, es una explicación mía, pero en realidad es un don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria, herederos del cielo. Es decir, esa gracia ya la teníamos en el paraíso, no era necesario ganarla como ahora. También nos hace hermanos de Jesucristo y miembros del cuerpo místico de Cristo. A ver, Cristo es la cabeza de su iglesia, Él vino, es la segunda persona de la Trinidad, se desposa amablemente con su iglesia, que somos todos nosotros, hombres y mujeres, los que queremos formar parte del cuerpo,
y Él como cabeza y nosotros como parte de su cuerpo, y formamos el cuerpo místico de Dios. También nos hace hijos de María, la gracia santificante, nos permite ser templos del Espíritu Santo y templos de la Santísima Trinidad, por ende, nos da una vida sobrenatural donde somos totalmente justos y totalmente santos, y es un regalo de Dios por los méritos, no de nosotros, por los méritos de Jesucristo. Esa es la gracia santificante y es la que perdimos al momento de ser expulsados del paraíso, y a partir de ahí tenemos el pecado original y también el pecado. La descendencia, ya quedamos de una pareja, si Dios lo permite, siempre heredará generacionalmente lo que la pareja les vaya transmitiendo. Así el pecado original dice, sí, hay gente que luego menciona, ¿dónde menciona el pecado original en la Biblia? Bueno, en el Salmo 51 dice, pecador me concibió mi madre. Y también menciona, por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Si por la desobediencia de un solo hombre todos somos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, todos somos justificados. El pecado, cuando nacemos sabemos que vamos a pecar, porque comimos del árbol del bien y del mal, y siempre conocemos del bien y del mal. Sabemos que vamos a pecar. También sabemos que vamos a morir, y somos criatura de Dios. No somos hijos de Dios cuando nacemos. Por eso es importante el bautismo. Y en el Concilio de Trento se concluye que todos nacemos con pecado original. Por naturaleza somos hijos de la ira, así lo menciona. Somos siervos del pecado y estamos bajo el poder del diablo y de la muerte. La única excepción es María. Luego voy a explicar por qué. Desde luego Cristo es Dios, no puede tener pecado. El bautismo quita el pecado original. Ya lo explicaremos un poco más ampliamente cuando veamos los sacramentos, pero a través del bautismo recibimos la gracia de Dios. Pasamos de la muerte a estar vivos, del dominio de Satanás al dominio de la Iglesia, y en el bautismo sucede un exorcismo menor. También lo vamos a ver más adelante. En el pecado original hay 4 rompimientos. Hay un rompimiento del hombre con Dios, hay un rompimiento del hombre consigo mismo. Todo hombre lucha internamente entre el bien y el mal consigo mismo. También el hombre contra otro hombre. Y por último, el hombre con la creación. Todos esos rompimientos suceden por el pecado original. Las consecuencias son el debilitamiento de la naturaleza humana, la ignorancia, el sufrimiento, la muerte y nuestra inclinación al pecado. Yo no creo que sea tan difícil entender que el pecado original es la inclinación al pecado y saber que voy a pecar. Y como estoy en el pecado, no puedo estar con Dios, que es toda perfección y donde no cabe la posibilidad de pecado, hasta que no me purifique. Cuando hablo de hombre, por favor, me refiero al género humano. No vayan a empezar ahí dígale presidenta, entonces dígale adolescenta. Por favor, eso está mal. Si quieren hablar de verdaderas dignidades, si no mal recuerdo, todavía estaba el apartheid, los esclavos, y todavía estaban en Estados Unidos peleando por Martin Luther King, cuando la Iglesia Católica ya tenía obispos de color negro. Si quieren hablar de dignidad de la mujer, la única persona del género humano que es madre de Jesucristo es una mujer. Eso es dignidad. Lo demás, de que si le digo o no, son cuestiones semánticas. Por último, para concluir, y le vamos a pedir ahí a Cristian que nos ponga en la pantalla un resumen de lo que es el pecado. Ya no el pecado original, sino el pecado. Es toda acción u omisión voluntaria contraria a la ley de Dios. Decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos. Faltar al cumplimiento del deber y la obligación. Es un misterio
y escapa a la razón. Solo se entiende a la luz de la religión. Si usted le preguntan a alguien que no tuviera religión, que es un pecado, pues no podría explicarlo simplemente. Consta de materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Afecta a Dios, ojo, su inmutabilidad no es indiferencia. A Dios no le vamos a hacer daño, pero no hay indiferencia en la respuesta. Y ponen un ejemplo muy bonito. Si un niño, mi hija cuando es bebé o mi hijo cuando es bebé, me tira un golpecito, es claro que el golpe no me va a hacer ningún daño. Sin embargo, me va a doler porque me está demostrando su desprecio. Si no me doliera ese pequeño golpe, querría decir que ese niño o esa niña me es absolutamente indiferente. Como la enfermedad tiene varios niveles de peligrosidad o gravedad o de maldad. Hay pequeños como son los veniales y hay graves como son los mortales. Los mortales nos alejan de Dios hasta que el sacramento de la reconciliación nos regresa con Él. Es desobedecer a Dios y romper con Dios. Quedamos que por eso perdemos la gracia santificante y el pecado es un abismo infranqueable para el hombre. Si quiere regresar a Dios, solamente Dios puede venir a rescatarlo. Les agradezco su paciencia, espero que les sirva este video y Dios mediante nos vemos la próxima. Que tengan buena tarde.